Nipa kunle namdol shing yunden kungi genpa bu simchen kungi nyen chikpo tamche kenla gun chans Homeni chegi inge podane dusum sangye kungi ngo rasum choku ngasuma tenzebe Zave lame shabla so Tomar dambi churin bachi nyamsulembi kunlung sambo Nijungi sambadang janchubki sendang timbi koni ngarang nangchu lobchong jangi yu sambi samba zamshi mayin bar dambi chue di tebadang sambi nyamsu lingi yu sambi sambadang timbi koni dambi chue sembar shu Empecemos esta sesión engendrando la intención más pura y excelente de la renuncia a la bodhicitta, pensando que no solo estamos recibiendo el Dharma, sino que también lo estamos practicando mediante la escucha y la reflexión. Nanganzu 가장 땡주 귤라메기 되니 생등기 값을라 된 넘버 숨이 변나니 숨바 땡주 세기 되니 다 땡주 세기 나라 추 세기 된다 지어버려 추스나다 gyurvatepa tulviki nekapni matulpi nekaptang ngimbe nekapni sangbeki nekaplaya gyurvam chebachila gogire seki tilichi chumbare tadi tenchoki gobayang resi 다 최벌 제발라더니 간데스 추고 그래서도 람게 림바질라 때는 추고 그래서는 델레 트네 아니 가서다 차지 말람나네 손샤베게 람게 림베 걸기 된세 나다고 지키여 바디 돌디돌듯이 마쉬운 거래 다 대나네 가서 당보 람기 땐디더니 쉬스니 니바 땡데게 람도제기 시럽 넘버 숨기고라 슈비가브레 De momento, todavía estamos viendo la explicación del título de este tratado, el Uttaratantra Shastra, el tratado del continuo sublime. Hemos cubierto ya la explicación de dos partes de la explicación del título, así que ahora vamos a ver la explicación de Shastra en sánscrito o tratado. Tencho en tibetano, tratado, consiste de dos palabras. Hay dos términos ahí para traducir la palabra Shastra del sánscrito. Lo que estamos viendo aquí es el significado del término che, de tenche, la parte de che. ¿Qué significa che en tibetano? Che significa transformar, cambiar la perspectiva. Estamos cambiando el estado confuso de la mente, transformándolo en un estado mental libre de confusión. Estamos transformando las
los estados negativos en estados positivos. Y esto es, de hecho, el significado de che. Y esto es el significado de cualquier tratado, ¿verdad? Tiene la intención de cambiar. Así que se explica cómo ese cambio debe llevarse a cabo. Aquí ya estamos transformando nuestra forma de ser y lo estamos haciendo mediante la paz, ¿verdad? Perdón, el camino. Y entonces aquí estamos tratando las diferentes etapas del camino. Así que hemos cubierto algunas cosas sobre este tema. Hemos explicado que hay 5 etapas en el camino, tal como se explica en la aspiración de Mahamudra. Es lo que hemos dicho en varias sesiones de esas 5 etapas del camino. Ya hemos discutido, ya hemos conversado sobre la primera, que es el soporte. Y en las últimas sesiones de Dharma hemos visto el segundo aspecto del camino, la segunda fase, que son los 3 tipos de sabiduría, los 3 tipos de comprensión profunda para poder llegar a lograr el resultado del camino. 다 람도지기 시랍들라 되니 퇴섬 검숨기 시랍 넘바 숨이 benangni 되니 다 가상 아주 퇴비 시랍당 삼비 시랍디 쉬니 다 드링야니 숨바 검중기 시랍스 디콜란 넘마 쉬인스 Cuando hablamos de sabiduría o prajna, tenemos 3 tipos de sabiduría en el camino. La sabiduría que proviene del estudio, la que proviene de la reflexión o de integrar las enseñanzas y por último es la que surge de nuestra meditación. Hemos cubierto ya las 2 primeras, la explicación de la sabiduría que surge del estudio y de la reflexión, pero vamos a seguir con la explicación del tercer tipo de sabiduría, que es la que surge de nuestra práctica de meditación. 다 가장 아주 시랍디 양다바지 랑귤레 깨발라드니 덤바시디 야부지 냠린지고 그래서니 슈바레 아디나니 양 직진이 징에 스시더버지 젤 라디긴 소더버 직진이 슈기 가인스는 다 캔나바만제 끼릭 셴바당 리슌 셴바당 스스기 지속기 yap종의 신바연도 양 된줄라 도서지 된데 강의 연습하래 배나 가상 아주 찍기다 책을 믿은 된라된 슬라베다버지네야 된주다 배나 아주 낭취 작용되다 지단의 책을 땡고 그러봐 라과르도다 캔남베게 되니 제가 최디 아주 Eastern 서로 Eastern culture다 Eastern concept of 지다 되니 딘데게다 최단 절베게 리슌기 딘데게 되니 망고치여래 디인디 딘딘다 캔나바기 책딘주지 베나 산스크리트나라 디샤바디 베게라 주규 베게라 예바디 양자 인질라 규 다대단한 신 게이션발라 규 샤교디 로기 예바인디 딘딘디스 갈레카고 용그레
nge pesun da ji shubai na tsigla mi tun la tun se di pena nga zu bebe gi peche gi tsikina la ja se ji di sha yo na tunye gi ja yo wa ani kerangi inji la pa gyur sha de ti sin gyur wa te nor bata mare ki ta re ine yang ta nga beba ji yimbe chane kerangi ja se la yong de samala de gi den da wa da tunji da wa de nge lo la karisha ge resna ta shingi porbe ge na la de ni cha dang ja dang oma dang ma te sha wa de ji ngan su ina sup da wa nge lo la sha yong ra nge ja se di de ji la sam no ko ga da den da ta kerang jaga da wa simba ina ni ya 제 지니 다워 엄마 다워 ngamu chulo la sha gere ani kerang sta wa ina ni ja slab yong de ti slab yong de ji ti bek so da da ya de ji kanda sik de de garan re de ne ya ngana zu misu mi na de ge donda de lo la sha yong de bet keba chumbu ji charu do wa da dinzu de ni gyurdang nor ba da wa de de kaya mar de ine ya da ngana zu 다 지소 민다와 다 리슌 민다와 다 곰시 민다와 된대지 차디디 대단대 숨기 직지 베제 당겨래 그렇게 열었대 이내야 된다디 지 로레 샤용도 직바샤레디 가버려도 와 라버도다 최게 나라 깨제 시용도 망고직 남중 알아서게 시라시라게 삼로땅 마투베드네 망보용도 아니 그래서 땡땡 깔레카고 용세 바래 띵띵에 가사에 테마 가시슈이 계란족이 디 규르샤바 짬줄라 마템바체니 와 트랜슬레이트 깡발라 마템바체니 디 코랑기 디 컨셉지여와 베나 베바기 자 시기도나 아니 베바 코랑기 자 시디 간디질레 시기도 디 아니 컨셉 디 카레레스네 디 아니 고아 렌트베디야 내가 좀 보러 오시던 것도 대단대 숨기 책망부 연구를 가지고 최근 나와 뒤인데다 책을 밑에 donlat은 세디 다 돌디나 지 규르샤바 짬질라 마템바치니 디 코랑기 겹종기 컨셉디 고알렌디 내가 좀 보러 해딩도 En la última sesión de Dharma he hablado sobre las 4 afirmaciones de apoyo que el Buda dijo, los objetos en los que podíamos confiar para poder generar sabiduría y comprensión, para poder cortar la cadena del renacimiento incontrolable. Voy a explicar algunas cosas más claras sobre esto, porque lo que sucede en estas sesiones de Dharma, aquí venimos de diferentes países, culturas, usamos diferentes idiomas y debido a esta diferencia cultural podemos tener cosas que no comprendemos del todo bien. Así que cuando el Buda dijo, no confíes en las palabras sino en el significado, por supuesto que primero confiamos en las palabras cuando estudiamos el Dharma. Sería imposible hacerlo sin confiar en el lenguaje. Pero lo que sucede es que las enseñanzas del Dharma sagrado están muy conectadas con la cultura. Y aquí estamos hablando de la cultura asiática. Y surgen conceptos que están relacionados con Oriente. Y por supuesto que confiamos en el lenguaje y esas enseñanzas fueron traducidas primero del sánscrito al tibetano. Así que tenemos también ahora que se están traduciendo esas enseñanzas del tibetano al inglés. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas enseñanzas en las cuales las palabras del Dharma se están reproduciendo en diferentes idiomas. Así que tenemos el inglés, el español, el ruso, tantas otras lenguas. Así que podemos llegar a una situación en las cuales se pierde cierto significado con la traducción. Podemos meternos en ciertos problemas, pero ¿qué tipo de problemas? Por ejemplo,
puedo decir una palabra en tibetano que es cha. Y bueno, el traductor va a traducir esa palabra al inglés. Y esa palabra la va a traducir como té. Y eso es correcto, porque cha es té. Mientras estemos considerando el lenguaje, eso está bien, pero ¿podemos realmente sacar el lenguaje de la cultura? No, es imposible. Así que, ¿qué sucede ahora? Bueno, esto es solo un ejemplo. Cuando yo, como tibetano, digo la palabra cha, té, ¿qué tipo de imagen surge en mi mente? ¿Qué tipo de concepto? Pero no solo la palabra, sino qué concepto, qué imagen me surge al escuchar una sola palabra. Cha. Bueno, de repente surge una imagen, un cuadro completo con un montón de conceptos alrededor, como agua, sal, té. Y bueno, chicos, esto vosotros lo vais a llamar sopa, ¿no? Pero no, para mí es té. Y cuando yo escucho la palabra té, enseguida surge en mí esa imagen mental de tener en mis manos un bol repleto de este líquido. Pero en cambio, cuando yo digo la palabra cha, té, para vosotros puede venir la imagen de una taza de té indio masala con mucho, mucho azúcar. Y esa es vuestra imagen de té. Y cuando venís de Occidente y escucháis la palabra té, viene a vuestra mente una imagen de una bolsita de té con la que preparar una infusión, ¿verdad? Así que lo que sucede aquí es que la misma palabra, tenemos tres personas diferentes, porque estamos usando estos tres ejemplos, personas que vienen de diferentes situaciones culturales. Y la idea que surge detrás de esta palabra, que es la misma, es diferente. Así que la misma palabra tiene diferentes connotaciones en diferentes culturas, diferentes bagajes. Y por supuesto, esto es solo sobre el té, pero el Dharma tiene mucho de estas palabras. No se trata solo del té, se trata del lenguaje del Dharma. Así que cuando usamos esas palabras, terminología del Dharma, escuchas una palabra, pero lo que debemos realmente llegar a conseguir es no memorizar esa palabra, sino comprender lo que significa esa palabra en su idioma original, qué es lo que esa palabra realmente está tratando de destilar, de hacernos entender, cuáles son los conceptos detrás de este término, cuál es la idea real de esta palabra, porque puede ser diferente si solo uso la palabra Dharma, puede tener una imagen totalmente diferente. Así que cuando estudiamos el Dharma no es solo sobre escuchar y memorizar esas palabras, sino también de llegar a comprender el significado. Así que, en resumen, lo que no se trata es de... Lo que se trata es de no confiar en las palabras, sino realmente de confiar en el significado de esas palabras. Peshana concept kashi ji jisok jigi nangla shuk chenpo yo deba di jiso shenpa nangla digi concept kona yo mare nge pechi shu na nganzu jidang eastern lakbar du bebar daba ina nganzu loneliness se tsik jidwa tadi shivuji bechi dangirwa nganzu nupshola di tsik di bebar la yo mare gyurtuku mare kaysa nganzu di concept di yo mare 딩상 gyurda gyuriyar de ine di tagas ko tsikzu bechu tangi mada misuji ke bechu tangi mare tsik sawa so bare
대단 대sun 망보 용서 봐. 가시 양 벼발라 여발라 늪초라 켜내 매바 되네 망보요. 학벌도 취하게 계지시 봤어. Por ejemplo, algunos conceptos son totalmente ausentes en algunas culturas. Algunas culturas tienen ese concepto y otras culturas no lo tienen. ¿Cómo pueden tener el concepto si ni siquiera tienen la palabra para ese concepto? Por ejemplo, yo estoy hablando aquí sobre el tibetano y la cultura tibetana, la sociedad tibetana. En el idioma tibetano y por ende en la sociedad tibetana no existe la palabra soledad. Algo que de hecho usamos mucho en Occidente. No, en el tibetano está totalmente ausente. Bueno, hay diferentes formas de decir en tibetano cierto grado de soledad, pero en realidad, si usamos la palabra soledad en inglés, los tibetanos no van a tener ni idea de lo que estamos hablando, porque no tienen esa palabra. Así que existen diferentes aspectos, connotaciones que no existen en un idioma y que en otros sí que existen, y viceversa. Hay que tener mucho cuidado con esto. 그래서 되니 다 내가 나신 게 가장 아주 당된당에 된세 계제시에 값을 해야 되니 다 등상 아주 계란속이 산제긴 도다버지 규르샤버지도 로바이나 아니 직제직니지로 paragraph 카시지로는 알레 산제기 되는 송샤 알레다 산제기 디송도시는 람사 다 쪼쪼 지규요 말에 산제기 도디 술을 송바래도 산제기 도디야 디와국엔 슈겐도 수레도 디와국엔 코랑기 백그라운드 가르레샤 산제기 되는 송백값을라 코랑기드니 간소이나다 링시세그와 백그라운드 스토리 딘줄라 되니 또저지 삼로따니 되니 된다들라 타주지에 되게 좀 버려. 디마도야 직카시 로니 딘데송도 디레 디마레스니 타주지샤파이나더니 당된당에 된데서 노트에 당 학벌도 되니 산지지 까망보지라 갈와 통데 되니 대준망보 용데 되니 강아 용스 버려. De la misma forma, cuando el Buda dijo otra de las afirmaciones, dijo, no confíes en el significado provisional, aquel que requiere interpretación, sino confía en el significado definitivo. Bueno, muchos sutras han sido traducidos al inglés, también en otros idiomas, así que ahora cuando abres un sutra y lees unas cuantas palabras o unos cuantos párrafos, lo que es importante para ti no es decir, esto ya lo entiendo simplemente leyendo unos cuantos párrafos, lo que el Buda dijo. Lo que importa realmente es hacer un zoom, ampliar y ver cuál es la historia, los antecedentes de ese sutra. Por ejemplo, en el sutra existe esa descripción inicial de a quién el Buda dio esas enseñanzas, quién fue la audiencia de esas enseñanzas, quién solicitó las enseñanzas. Básicamente, ¿qué es lo que había en la mente del Buda cuando dio estas enseñanzas? Porque eso está muy relacionado realmente con la audiencia a quien va dirigida esa enseñanza. Así que debemos hacernos esa imagen de las enseñanzas y solo mediante la comprensión de este contexto amplio vamos a realmente comprender cuál era el mensaje del Buda. Simplemente leyendo unas cuantas palabras, sin tener en cuenta toda esa imagen general, realmente no vamos a comprender lo que el Buda estaba tratando de entender. Así que podemos confundir de esta forma el significado provisional con el significado definitivo. De alguna forma pueden enfrentarse, pueden haber como mezclas y realmente no llegar a comprender totalmente cuál era el significado real del Buda cuando habló y dio estas enseñanzas. 다든수 되니 아주 럽종 장계이나
남규 까탐제 공박 갈매도 똑바세 그러와 대바 침보단 중 아니 오마오마 탐제 공마기 람텍 다 dorдина 가리세 그래서나 또저지 아주 걔랑 당기 수만에 줌 아웃 제니 풀 픽처 때 따야 되게 좀 버레스 봐 아니 지 충충충충 찍으랑라 가대 봐야 나더니 갈리 먼저 풀 픽처 때 통해라 안 또서 갈리 가보 거래 안다 디티스 럽존자 아니 개겐디스라 깨차티 안티 칸테레스니다 냠뉴 요겐디스라 봐 깨제티고도 아틴 저거디 De esta forma, para nosotros, para los discípulos que estudian el Dharma, es importante comprender lo que encierran las enseñanzas del Dharma y que no se contradicen la una con la otra. No hay ninguna contradicción entre todos los varios vehículos y conjuntos de enseñanzas. Porque los inferiores, por llamarlo de alguna forma, las enseñanzas inferiores o vehículos inferiores sirven como soporte para las enseñanzas más profundas, más superiores. Lo inferior funciona como soporte para lo superior. Así que no existe ninguna contradicción entre todas estas enseñanzas. Para nosotros es muy importante echar la vista como un poco alejada y ver cuál es el contexto amplio de todas estas enseñanzas, porque si no podemos llegar a ver que hay como contradicciones entre unas enseñanzas y las otras, así que es muy importante hacer preguntas a los maestros que practican, para que cuando nosotros practicamos y tengamos estas dudas, estas preguntas, esos malentendidos, debido a que no somos capaces de ver la imagen completa y amplia, podemos llegar a comprenderlo y llegar a conseguir que podamos ver esa imagen real, amplia, que está libre de contradicciones. 다더니 남실에 믿든 예실에 뜬 세베 값이야 되니 다 쪼고디 개치쇼디 수수기 다대기 300기 뉴바당 300기 체디 리미티드 임바지 하고 해야 되겠죠 뭐래 그봐 수수기 셈세디 셈단 22기 대체비기 셈세쇼 봐 디긴 디 리미티드 임바지 한주 이나다 체단 된 바소다 보시러 봐 거기 갈라 강삼지 마도 초바체 두고요 말해. 되니 다 게치쇼 찍디 만주 다 가산 슈바레 도디나다 셈세디 니진기 based on the 니진기 framework 와 이시세디 딜레 데바치라 세기버레 다 단다랑 람상 이시세디 간데 이면지 나라주 시라시라 삼노땅 마투바 있네양 나랑기 따데기 셈세디기 통샤바당 타제샤바디 니진기 framework 기 낭라 레샤세디 수즈하고고레 디인디다 도디나 남실라 미딘 실라된 세베 갑슬라 타마딜라다 수수기 가르쳐 거라바다 가르쳐 거라바 당 알아서 있네 인식해 되지 당아주 it doesn't make sense 이거와 수수기 sense 이거와 디게 라와레 파 도고 또지 드엘라지 아주 깝깔라 comfort zone 더 친구도 왔어서라 you have to go beyond the comfort zone 세이로와 어딘데 티스다 로고치스 지고 왔다
스스기 니진기 팀당 퉁금민도 선에 쌈지 김신도 지는 가득이요 말에 딜레 또서지 니진기 라와당 dualistic framework dan dualistic comfort zone le chilo da 또서지 도트 고를 딘지 삼탄 고고 그래 남실라 메디 실라 된 세베 갑서 Otro de los aspectos en los cuales que debemos confiar es en nuestra sabiduría. Se dice que no debemos confiar en la conciencia, sino en la sabiduría. Así que lo que debemos comprender aquí, sobre todo, es que el poder de nuestra mente conceptual es limitada. Nuestras mentes son limitadas. Pueden suponer hasta cierto grado, pero realmente no van a comprender totalmente las cosas. Pueden llegar a comprender, pueden llegar a suponer un poquito cómo son las cosas, pero de una forma muy limitada, hasta un grado muy limitado. Como he explicado la última vez, la mente ordinaria conceptual que está basada en un marco dualístico, y también está la conciencia primordial, que está más allá de este marco conceptual dualístico. Y de momento no podemos realmente comprender de forma genuina cómo esta sabiduría es. No podemos acceder a ella de forma completa. No podemos. Pero lo que debemos comprender es cómo limitadas son nuestras mentes ordinarias. Así no podemos llegar a ver cómo es la sabiduría más allá de los conceptos, pero lo que sí que podemos llegar a comprender es cómo nuestras mentes son muy estrechas, están muy limitadas por este marco conceptual que usamos. Es como que en inglés o en español se puede decir que no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, ¿qué es sentido? Es la pregunta. Es ese marco conceptual, eso es sentido. Usamos mucho esa expresión, ¿verdad? No tiene sentido. Y surge de esto, de ese marco conceptual dualístico. Ese sentido está confinado en ese área dualística. Como Kempola dijo, en español se podría traducir como una zona de confort conceptual. Así que debemos ir más allá de esta forma de marco conceptual dualístico, de esta zona de confort dualística. Y por esto debemos confiar en la sabiduría, en lugar de nuestra mente conceptual limitada. 때 값을라 또서지 말아서 남긴기 이거기 rigidness 지거와 디리 또저 근데 지 탁보디 또저 소프트웨어 차로디 니 가산시 또지 blissful sense of confusion 세나민도 다 근데 좀 그래 용시 버봐 다디 아니게 가산시 바디 healthy confusion is 시라시랑 알아서 심대 제고 말해서 He mencionado también en las últimas sesiones de Dharma que tenemos esta rigidez de nuestro ego y cuando se relaja, se afloja, podemos llegar a sentirnos un poco perdidos porque a menudo operamos desde ese sentido rígido del ego. Pero cuando aflojamos ese sentido de ego tan rígido, nos podemos llegar a confundir porque perdemos ese ego tan rígido. Y eso de hecho es bueno. Es una confusión positiva. 지당한수 인치를 식시도와 easy going said. 봐. easy going said 야보러 와. 이네야 그 confusion 말해. 이네야 그 rigidness 뜻이라요 말해 그런 거 봐. 배낭한수 미지 잘라다고 신경 그거나.
당번이나 빼 preconcept 숙청버지니 nga 인지 민지 디랑게 브란 촌다 텐드랑 고고도 슬람나 아니 칼레카보 용도 봐 아니 거랑나다 nga 텐데치 고고도 아니 시다시다 개바 민도스나다 easy going 세그로 봐 말해 이네야 디 confusion 두부 두자 말아 봐 다티 디스 개바도 쇼도 봐 배나 미치기 잘라지 녀고데 코 가레 녀고 가레 녀먹고 빼 고톰네 대바이나 다디 confusion 세그로 봐 근데 easy going 말아 다 미치기 잘라지 녀고고 여데 이네야 콜 인지 민지 천도 덴드라인 바 브랜드 덴드라인 바 고고요 말 가레나 코랑기지 adapt 제투 거봐 디 confusion 말에 디코 easy going 와 디니 다고에 발야 나나 개발 첨부도 봐 De hecho, aquí debemos separar lo que estamos tratando de decir con aflojar esta rigidez del ego. En realidad, no es que terminemos con un estado de confusión. Se trata de ser, en inglés es easygoing, es como fácil de tratar, fácil de ser, que todo te va bien. Si tenemos una idea de lo que debemos comprar y tenemos una idea muy rígida, un preconcepto muy rígido de esa idea de lo que tenemos que comprar esa marca, ese color, ese objeto en concreto, de esta forma, este color, etc. Esto no va a ser fácil. Necesitamos ser más abiertos, más relajados. Eso no es confusión. ¿Podemos ser más abiertos? Bueno, quizás no en ese color, con esa forma. Podemos ser más flexibles. No significa que no queramos, que no sepamos qué es lo que queramos comprar realmente. Eso sería como perder totalmente la idea. Ser fácil no tiene que ver con ser confuso, porque todavía tenemos ese estado mental dualístico cuando hablamos, pero no significa que debemos estar confundidos a la hora de conocer las cosas. Ser fácil es ser abierto, ser resiliente, ser flexible. Es importante es importante conocer esa distinción entre confusión y ser fácil, que todo nos viene bien. 디 내가 좀 보실서 등상기 뒤설라 만줄라 choice 쉬우죠로 봐 디인데 갑슬라 the burden of choice 디요레 디게 까까라 만줄라 confuse 쉬고도 봐 안쳐라야 딘딘딘 용식이래 람나 주베 갑슬다 람데 시라 갸좀 보러 봐 Actualmente tenemos mucha posibilidad de elección y eso realmente nos abruma a veces. Esto se aplica mucho en nuestros días. Y aquí no estamos hablando de ir de compras, no os estoy enseñando a cómo ir de compras, estamos hablando de Dharma, porque en el Dharma también hay tanta elección. Así que debemos ser adaptativos, debemos ser flexibles y ser fáciles. 라서 다딩이 가상기 디 덤바시단 데베코니 슈이 가르선다 켄남바 리슝다 다딘데 카가지니 촌이 리슝 사와질 주구연디 덴덴티스 강에디 마용으로 봐 안덴디니 아니 덴저 슈셔나야 디스 강에세게 펜토스기를 해드는 게 슈바이 Así que me he tomado algún tiempo para explicar esto de las 4 dependencias, los 4 objetos en los que podemos confiar, porque para nosotros, que venimos de diferentes orígenes, estamos estudiando aquí una cultura tibetana muy particular y venimos de otra cultura. Venimos no solo de una cultura nueva, de un idioma nuevo, sino también de conceptos totalmente nuevos. Así que el resultado podría terminar en ciertos malentendidos, confusiones. Así que pensé que es
muy importante clarificar y explicar de una forma fácil esa transición de unos orígenes culturales a otros. 라서 다 검중기 시랍 되니 다 삼중기 시랍디 랑귤라 깨차베 젤라 다데 아니 가르쳐 거르베 다 삼중기 시랍디 이 가산 슈버나시 뇽와단 대바요 대바라 아니 뇽와디다 똑베게 ngow다고 지라 차비 체도라 가르치고 그래서나더니 검중기 시랍디 랑귤레 깨고 그래 숨바래. Y volviendo al tema de los tres tipos de sabiduría, hemos cubierto ahora el segundo tipo, que es el que surge de la reflexión. Mediante la reflexión, lo que quería decir es la conexión experiencial con el Dharma, cómo experimentamos las enseñanzas en nuestro ser, cómo las integramos, las interiorizamos. Así que, cómo transformamos esa experiencia para llegar a un logro estable, una realización estable. Así que la sabiduría que proviene de la meditación debe surgir en nuestro ser. 다디 간데레스나 다페나 당보 간주 다 고데워치는 미다고다고질 차샤바이나 다 미다과세디 가리임에 하마고 용두 미시비티 방안줄 열어봐 되니 다 라마다오 지금 꿈드니 아니 미다과세디 가리레스니 간주 당보다 룽다 릭발라 퇴바지 용디 값을라 아니 미다바 임바디 하공와디 퇴비시라 차르바 다 있나야더니 다 미다바 칸데 있나 다 미다바라 망보여레 락바 균기 미다바 타와 춘이기 미다바 그러바 아니 독바테주 망보 용세 바레 미다바 인사 말에 니 가상 가르체 바디 디링 팅기도 당공단 디링 랑아 케바 민두 ngaran cik바레샤 삼삼라보다 되니 디 가르쳐거래 균디 찍봐요 봐 균라 규와 되게요 말아봐 아주 통낭들라 다 된대기 김제 망버지니 미다바 카시데 인사를 때 카시 인사 말에 삼삼라보다 다 된대 태좀 망보 준 거래 다 태좀 된저 좀 배쳐들라더니 가산 라바나시 라미기 맹아라 때네 삼바지 용데 값을다 오니 다니 미다바 세디 스스기 ngösu thona yare ma thona yare duje ki choji yene sungde rangshin ki ke ni keji la gyurwa thebadi chuni resha samsam dawaji ani tesum chodu ga ta di samjung shirap chawra wa tini da dangbo tujung shirap se di gowa samji nye bare da samjung shirap se di khasan labana shin oni susugi nyongwa dan jaryongdu 소소기 고라 딱아버지 통 토발라 녀마지 통 되니 갑갑라 갭나 갑갑라 포와디에 칼라충중지 사는 딩마디 중 소소 파마 빙자 된조 림바 신도드니 시바든조 통용되다 언니 미다바세디 다지 언니 레샤 삼삼다워지 녀와슈 좀 보실 내용데 삼중기시라 합시다 다 덴데기 삼중기 셰랍디한테니 양코 랩스지 양 라두고라고 템버시라 연거요 말아 가르레선 다둥고 똑같이 차요 말에 용화 삼지라 봐다 덴데기디니 용화 코랑기디니 도디나다 퇴바당 삼백기 태좀 잘 샤바들 녜바지 녜바래 알아줄라 녜시시 녜바래 다 녜시디기디니 균경 맞들라 가르세게 그랬으나 녜시디 균다나 템버미도와 bên ngara su chi o mishiri se o ngane re samne yang ti su jela la ru do wa ko yang tak pa da wo chi samro le bi ngo do wa tin de member chin ta ngone ta ne ge chi
미닥바스디 미기 듄라 또 통되기 위해서 잡으시 되니 차벌 제발라다 가르쳐고래 된대기 미닥바스에디 되니 균경 그거래 디간을 냠바샤 그거래 딜라 가르치기 위해서는 되니 검중기 시라 없을라바래 Pongamos el ejemplo, por ejemplo, la impermanencia. Vayamos para atrás, hacia el primer tipo de sabiduría. Ese estado de ignorancia, de no saber nada, no conocer nada. Entonces, el maestro nos da ciertas enseñanzas sobre la impermanencia basadas en ciertos razonamientos, escrituras, y luego nosotros pensamos, vale, la impermanencia es así. Ese es el primer tipo de sabiduría, el que surge de recibir las enseñanzas. Pero podemos aprender que, hay dos tipos de impermanencia, por ejemplo. Las enseñanzas dicen que hay una impermanencia burda, esa continuidad que hay, y luego hay una impermanencia sutil, en un estado más sutil de la naturaleza intrínseca de los fenómenos. Y aquí lo que sucede es que comprendemos, pero al mismo tiempo nuestra comprensión es muy intelectual, así que no penetran del todo nuestras dudas. Tenemos ese estado de no saber, de ignorancia, pero todavía tenemos confusión ahí. El siguiente nivel es tener dudas. Decir, sí, las enseñanzas, sí, son así, pero mira lo que me pasó ayer a mí. Entonces, si eso me pasó a mí ayer, es que yo de ayer y el yo de hoy son el mismo, ¿no? Eso es lo que nos parece a nosotros. Existe esa diferencia en términos de continuidad. Y estamos confundidos porque realmente nos parece que eso es así, que somos la misma persona. Cuando surgen las dudas, debemos recibir instrucciones concisas de un maestro, de un lama. Debemos conseguir esas instrucciones concisas, esenciales. Cuando tenemos confianza, certeza en que todos los fenómenos condicionados, en el momento en que surgen, cambian. Momento a momento, momento a momento. Y esta es la naturaleza de todos los fenómenos. No importa de que los perciba o no. Así son. Eso es la comprensión que proviene de nuestra integración de las enseñanzas, de nuestra propia reflexión. Porque la primera comprensión intelectual no es sólida, debemos transformarla a una experiencia, a una sabiduría experiencial. Ya ha sucedido, lo he explicado cuando vemos, por ejemplo, que tenemos dolor en la espalda o antes no fuimos capaces de digerir bien una comida y teníamos dolor de barriga. Todo pasa, todo es impermanente. Es algo muy experiencial, no podemos negarlo ahora, es algo que está presente realmente en nuestra vida. Pero la idea de impermanencia en realidad es muy conceptual. Así que cuando realmente la comprendemos, por ejemplo, cuando se muere una persona y vemos la impermanencia, la muerte, entonces somos más capaces de comprender la impermanencia, pero no es del todo estable tampoco, va a volver esa confusión. Así que transformar esa experiencia en una realización muy estable, ir de una experiencia a una realización, necesitamos una certeza, primero la que ganamos del estudio, pero debemos sostenerla, debemos conseguir que sea continua. Y eso es mediante la meditación. De otra forma, lo vamos a olvidar.
Vamos a pensar, bueno, sí, las cosas son impermanentes, pero realmente no lo vamos a tener integrado. Así que para eliminar el último oscurecimiento, necesitamos transformar nuestra comprensión experiencial en una realización sostenida mediante la certeza, conseguida mediante la meditación. Y debemos descansar en esa continuidad. Debemos hacerla estable, continua, y que surja totalmente y continuamente en nuestro ser. 다 짜와 왕도 지디 가장 책 숨바들와 검중 외기 내도 지신살스니 아 검중기 시랍디기 내룩 고와 짬당 뇽와 짬지 되니 다 지신살스도 템포당 세버지 수그레 숨바레 다 디기 되니 즉 고와당 뇽와 짬지 마임바를 똑바디더니 깨비거니 과랑가리 임바디 세부진이 톤이더니 땜보지 차로 그래 숨부다래 Esto también lo que se dice en la tercera línea de la plegaria de aspiración de Mahamudra, aquella que aborda el tercer tipo de sabiduría, dice: la luz que surge de la sabiduría ilumina el estado natural tal como es. Y ahora lo que sucede con nuestra práctica de meditación es que la comprensión intelectual y la experiencia realmente van a surgir de una forma muy clara y estable, en forma de realización, en forma del estado natural de los fenómenos tal como es. No va a permanecer como una comprensión intelectual meramente, como ciertas experiencias, sino que van a convertirse en un estado muy real, muy luminoso, muy estable de realización. 다디낭라 돈다조 니다우시도와 찍들라 곰세지 다한테니 니룩세지 니도와 다디 니데레 니룩디 곰고 그래 숨 다데나네 당봉에 곰세데 도지 아마 지시슈기 Así que en este verso tenemos dos términos muy importantes y por lo tanto dos conceptos muy importantes. Uno es lo que se traduce al inglés como meditación y el siguiente es lo que se traduce como estado natural. En otras palabras, este verso dice que debemos meditar en el estado natural. Así que voy a empezar primero con la explicación de lo que debemos comprender por el concepto de meditación. 다 곰세들 지단 치기 촌의 산론당 바이나 간주 베바기 곰슬라 그래 깝깝라더니 당주 산스크리트나 디아나 세기도와 되니 양 깝깝라 곰냠렌스니 되니 양 세기래 Cuando hablamos de la palabra meditación, que en tibetano se usa la palabra gom, en sánscrito sería dhyana, bhava. A veces también decimos práctica. No decimos voy a meditar, sino decimos voy a practicar. 난간주 베발라야 취직 지원되다 3된 당 띵에 제세들이 다니만보다 딘좀 먹어봐 제라와 다 곧되어지나
Chidang concept tawo chi samlatang bae. Chidang si khorang la samlatang bae na kari sigyo resena. Kerang ki dunda kaya rungwa chikla, dunda yakbo chikla. Tate kausu yakbo sigyo rwa. Ngenpa ma yinpa. Dunda sangbo chikla lunga ii sumni yang du gomji cheba tila. Tati sebo chikda tembo ji yongba chedila. Yang du gomji cheba chikla sigyo re sungbare gom sedi. Porque en tibetano también tenemos otras palabras, términos, por ejemplo, Samten, como concentración meditativa, o Tingenzin, como Samadhi, que también se traduce como meditación. Es decir, que básicamente hay muchos términos diferentes, pero no os preocupéis, no vamos a ir a este tema. Ahora, aquí estamos preocupados con un tema en particular. Aquí se usa la palabra Gom en este verso de la aspiración de Mahamudra. ¿Qué significa aquí Gom? El significado de Gom es usamos un objeto, dön, en tibetano, que es bueno, un objeto bueno. Cogemos algo realmente significativo y excelente. No va a ser nada negativo o perturbador. No, vamos a tomar algo positivo, algo bueno, excelente. Y vamos a sostener nuestro cuerpo, habla y mente en ese objeto. Y podría ser cualquier tipo de objeto, no un objeto físico. Estamos hablando de cualquier cosa que sea positiva, saludable, beneficiosa. Y lo hacemos una y otra vez para que ese objeto, ese significado, sea realmente claro y estable para nosotros. Ese es el significado de meditación. Tadi tani gom gyabe ki lakcha dawo de la ngaran zula ta damenda yore. Ina yang ta zowo di susu ki ngazu ta begyu nangden dawo cha sha ba na lu dang ta begyu nangden sina me chirang ngazu nangba sanje ba la kap kap la lu shuk chimbo beche tang ya tang. Kap kap la nga shuk chimbo beche tang ya tang. Kap kap la ani yi korang shuk chimbo beche tang ya. Ta ina yang gom sidi zowo di yi re. Ina yang ta tools dawo di beche damenda re. Pena 아주다 지 차세 소다보다 되니 아지 류기 차게 제 소다보다 되니 류기 요글기 거니야 곰게 망부셔 봐. 다든지 만시 류 지당 나단 이 숨가 요래. 이내한테 류람 탑시 자든 망부치기도 봐. 대가나시당 아주 자롱 주고 써야 된대요 봐. 때 가시 양나 자든도 지내더니 만드라 딘수 미다 당에 당 대에 당 대바든지 지거 와 잡당에 된서 되니 가시에다 이 갑갑라 라고메다 워티데 요래 갑갑라 양 거랑 셈 라든지 되바메 봐 냠바니 강라 샤야 된데 요래 다든지 셈 비죠 당겨 와 보다 된데다 거랑기 탑람 스나민도 투스디 아니 류가 이 갑갑라 치기 율리 비죠 당겨 요래 갑갑라 소소기 난기 남도 거랑 비죠 당다 담미데 된데 용거라 Y cuando se trata de desarrollar esta familiaridad con un objeto muy positivo, hay muchas herramientas en el budismo. Ahí tenemos una caja de herramientas que tiene muchas herramientas en el budismo. Podemos hacer muchas cosas con nuestro cuerpo, acciones físicas, por ejemplo, postraciones. Eso es una herramienta en la que usamos nuestro cuerpo, o podemos usar gestos como las mudras o ciertos movimientos de nuestro cuerpo, como en el Tsalung. Hay muchas prácticas diferentes. Otras tienen que ver con equilibrar nuestros canales, nuestros vientos sutiles. Entonces esto tiene más énfasis en el cuerpo. Hay también otras herramientas que tienen que ver con la meditación. Y aquí
La herramienta que usamos también puede tener que ver con el habla, por ejemplo, los mantras, en la repetición y la acumulación de los mantras. Entonces eso tiene mucho énfasis en el habla, pero cuando se trata de la mente, las herramientas que enfatizan la mente son la práctica de la deidad o descansar en el estado natural sin ningún tipo de elaboración conceptual. Hay muchas herramientas, pero por supuesto, para nosotros como budistas hay mucho énfasis en la mente, por lo tanto hay mucho énfasis también en la meditación. Así que debemos comprender qué es en lo que debemos meditar. Podría tratarse también de un objeto interno, por ejemplo, las sensaciones que tenemos. Así que hay muchas herramientas o métodos hábiles para practicar con un objeto positivo. Dini sosoki chorwa chorwa sosoki sugyore chorwa yore pungbunga yorwa suk chorwa dushi 안테가 난신이 미기 쑥 통거래 나단다 암초기 계제 고거래 딘주양 센스 딘주 왕초 당 심조 딘주랑 베제 땅에 검잡초거 딘주야 디기다 자긴서 거래 그래서 우리 자시지 자기도 와 땐로지 También podemos usar otros soportes para la meditación, por ejemplo, alguna condición favorable que nos permita desarrollar la habilidad de la meditación. Podemos tomar, como decíamos, nuestras sensaciones, las que surgen en nuestro cuerpo, cualquier cosa que surge en nuestros 5 agregados, nuestros estados físicos, mentales, nuestras sensaciones, nuestra conciencia, nuestras percepciones. Por ejemplo, ahora yo tengo los sentidos que estoy usando todo el tiempo. Tenemos la visión, tenemos el olfato, el oído. Así que estamos llenos de muchas experiencias sensoriales y podemos usarlas para nuestra práctica de meditación. 라과도 간주 태과 첨보당 되니 간주 다 로종 디주 빼 냠레 간주 있는지 펜도 첨보 뉴바 첨보 되니 데데 냠린제기 탑망보소를 빼나다 빼다고 차샤보이나 간주 지금 나사진 나기요니 깽엔 남케르세 그러와 땅 아주 미세 나라 강에 망부 태기요래 라과도 녀마직 나라 간주지 강에 망부 태기로 봐 강에 레레 태와다 딘주 베제다니 냠린제기요 바래 시라기 뉴바 첨보 튕겨요래 딘줄라 되니 강달 깽엔바 탐제 곰기 다 차겐다고 지라 쇠니 아니 냠린제 딘주 시라기다 뉴바 첨보요래 Y en especial en el vehículo Mahayana, el gran vehículo, hay mucho énfasis en la práctica de la meditación, en entrenar nuestra mente, que se conoce mucho por el término tibetano Lojong, entrena de la mente. Así que hay un conjunto muy beneficioso de prácticas, muy poderosos, porque podemos practicar estas prácticas en cualquier momento, podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Podemos practicar el entrenamiento mental en cualquier momento, porque tomamos todas estas situaciones complicadas, problemáticas de nuestra vida y las aplicamos a nuestro camino espiritual. Y esa es la práctica del entreno mental, la frustración, muchas dificultades que nos encontramos en el día a día y todas ellas pueden ser transformadas en el camino, pueden volverse nuestro camino. Y así es como debería ser con la práctica del Lojong. Esas circunstancias problemáticas, complicadas, se convierten en nuestra práctica. Eso es tan poderoso, de verdad.
esa práctica de Lojong es tan poderosa, tan beneficiosa de esta forma. Pena ngazu mi pe adventurous china kogi nima chikdi ya la lele je ani kange kaya me nima yakpo sha khalasa ma nye tin ko nyop to rong ro ba da tring da chan adventurous chan jungma songs peche 장주 semba dende ge nyamlen nang에 되줄라 nima yakpo do dena to nyop to do jung go yesa da ti nyamlen ge bok teng ge ti min do ba da keng nemba chi the yong ti ni anze ina da rough days ge ro ba o dende re re the yong ti ani konzo ge ti mixe ge khona jang azu pe ne adventurous meal nima kange the yong ti ko ti le chi mixe ge 소화실 얘기도 와 어디를 다 와지 온 거예요, 사례. Por ejemplo, una persona muy aventurera, si una persona siente que no hay nada que hacer, incluso aunque el día sea maravilloso, que hay sol, que tiene todo lo que debe tener, pero no surge nada aventurero para esa persona, bueno, para esa persona el día va a ser aburrido. Lo mismo para nosotros. Cuando el día va muy plano, cuando no nos sucede nada extraño, decimos, no, 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 no. Los bodhisattvas realmente quieren ese día duro, ese día complicado. Porque entonces cuando hay muchas oportunidades para aumentar, para intensificar y mejorar su práctica. Así que cuando una persona aventurera se aburre y quiere cierta aventura, de la misma forma, el bodhisattva da la bienvenida a esos problemas y a ese día duro y está contento con ese día. 다 깽인 디테나 냠len di bok de grace la bare. Bok tensena injikele yutudo enhance rebe. 그래서 인사를 enhance 인사를. En el Dharma se dice que los problemas, cuando nos encontramos con problemas, eso mejora nuestra práctica. Hay un término muy particular en tibetano que nos hace progresar en el camino. Es como que aumenta, intensifica nuestra práctica. Es así como se dice en tibetano. Tenía ta tingsan yaksho de mi nizo kar la yasenda ti tesang di free la rawa. Gom gyabe ta genyen ba te da de tesang de free rawa nga zo nyo ko go mare. Ta di yang tingsan di kechum bisigido wa. Lo mejor de estos días es la oportunidad de practicar la meditación en base a todas las dificultades. Es gratis. No debemos comprarla, no debemos comprar los problemas, simplemente surgen. ¿Es eso? Sí, es eso. tingsan free de kechum bido wa. Y actualmente algo que es gratis es muy importante, ¿verdad? Es maravilloso que sea gratis. 라서 딱 되니 지당 퇴바당 곰바세디 빼닝제 보지 샤요래 아주 추억이 값으라 차상 고그래 해서 봐 퇴바 메비 곰바디 간데레스나니 락둠 달라 제버나신 지레스 다 퇴바 짠이 메와제니드니 곰갑샤바이나야 따와 연구 말아 봐 전두다 락바 매교 매직 달라 자고 되나 코타 탑시에 제초그러 봐 이나 시라 야게 용카보 용으로 봐 디부터 가고요 되니 곰바 메비 퇴바디 추부세네 증바다 asla bare 다양 럽종 망보지지 퇴바 망보지지 되니 곰 소소기 곰 마투바이나
당 아주 미치기 빼 깔리 망보 겸니 균노 롱제 망보지 사 이내야 시라 그 세나기 찍니더니 칼라사 마투 베저 땅 마투 시송 바이나 촐라로 봐 가까 핑기 말어 봐 되네 빼닝지부터 시작 En el Dharma tenemos metáforas muy bellas para ilustrar los dos procesos que son tan importantes, el estudio del Dharma y la práctica del Dharma. Y la metáfora, la analogía para comprender esto es que cuando tratamos de practicar la meditación sin haber hecho mucho estudio, es como tratar de escalar una montaña sin tener manos. Por supuesto que podemos tratar de escalar sin manos. Eso seguro que lo podemos intentar, pero es complicado que fácilmente lo vayamos a conseguir. Lo mismo con la meditación que no surge del estudio, que no está anticipada por el estudio. Así que cuando ponemos el conocimiento a la práctica, es como una persona muy rica que tiene muchos objetos, pero no es capaz de disfrutar esos objetos debido a la codicia que tiene. También se puede comparar entonces a como amasar muchas riquezas, muchas posesiones, pero a tener todas esas posesiones, pero tener tanta codicia que no somos capaces de disfrutarlas, ni siquiera una comida buena. Y entonces nos morimos y todos esos objetos se echan a perder, ¿verdad? ¡Qué gran pérdida! Y entonces también se dice entonces, usando esta analogía, que tener mucho estudio sin práctica meditación es como esa pérdida que sucede cuando se tienen muchos objetos pero no se pueden disfrutar y luego se echan a perder. 되니 빼찍디다 퇴바세디 믹나 신진스라와 만줄라 믹디메나 안 가와토고 그예면 하고 말아 다 퇴바 메비기 콤바세디 믹 메와체 수부 셴바 깡바든 주 여바이나더니 가와 가사라 도 데바네 렙고사데 렙톡 말아 뒤제 망고치고 그래 양 곰바세데 깡바를 빼샤 버려 아니 미델라양 미 깡바 여바지 깡바 메바이나 다 미기 데도고도 파 렙고도 스네 차상 삼바경양 땅데마도 저기 스스에게 삼바데라 가와네 렙도고입니다 와 당 아주 럽종 망고장 냠레 맞에 바이나 되니 지 된데 차기래 디제나 된데 차기래 했은 디시게 해마도 저기 아니 소소 가야 차야 메바지 차르고도 와 깡바 메베서라고 지 También en el Dharma se dice que el estudio es como haber adquirido el conocimiento del estudio, es como tener una visión excelente y saber exactamente dónde ir, pero si la meditación son las piernas, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos... No, a ver, digámoslo de otra forma, vayamos a ver si lo he comprendido correctamente. Si solo tenemos visión, una vista buena, pero no tenemos piernas, entonces no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Sabemos dónde tenemos que ir, pero no vamos a poder llegar. Lo mismo si tenemos piernas, pero no tenemos visión. Si no tenemos una visión real, no sabemos dónde tenemos que ir, entonces tampoco vamos a llegar lejos. Así es como el estudio y la práctica se ilustran. 되니 다 쪼디다 곰세디 아주 셈라 곰고거래 다 가르치는 곰고거래스람나 나란수 셈들의 균지 차지여라 셈들의 윤된지 차지여라스라 말해 니가 요래 랑지수 되니 이네 양다 윤된기 차디 명언 받제니 균게 차디 차상 야 슈첨버지 응용도 가지고 둥한 망버지 되니 용거래스라 말해 봐 되니 다 균게 차디 마 곰니 용도 땅니 윤된기 차디 야도스야 게죽바이나 아니 가란수 대화 용거여라 세딜라이나 대화다 치말라이나 되니 탈보고 방 톱도 거래스 다 돌디나 돈다도
gom gyab ko ge gyumsin nangwa sanje be gom gyab ko gyumsin so de chi focus dang memory dang productivity dang de kyangwa mare ta di din ne ka bro wa ngoni de ta mi yu zo di dire di je di samala ta tor dina karre kawalo gom go re sem ki kyöngi 차디 nyungdo 땅에당 nyumongsek으로 와 알아서 최게나 아니 셈기 연된차 다 이셰sek으로 와 안디 공별도 땅별로 검교여라 다 검세 차상데 출라 또 뒤샤나 아니 디니라 바 고메들라 가르치기 위해서는 검색을 해. La meditación, en la forma tradicional budista de explicarlo, la meditación tiene que ver con la mente. Debemos comprender por qué debemos meditar para trabajar con nuestra mente. Se dice que nuestra mente tiene dos aspectos que están presentes de forma inherente. El aspecto defectuoso y el aspecto de las cualidades. Así que tenemos faltas y cualidades. Y que lo que sucede cuando no meditamos es que los aspectos defectuosos, con faltas, se revelan, están mucho más presentes y son más evidentes. Y las cualidades están mucho más suprimidas y no se manifiestan. Y eso es lo que llamamos sufrimiento en el Buda Dharma. Bueno, decimos, vale, eso es sufrimiento. La razón para nosotros de practicar la meditación es disminuir el aspecto de las faltas y aumentar el aspecto de las cualidades que ya están ahí, están presentes de forma inherente. No es que simplemente no se manifiestan, no se revelan, pero si hacemos que se disminuyan las faltas y que aumenten las cualidades, lo que sucede es que la felicidad surge en nuestro ser. Y desde esa felicidad podemos conseguir la liberación total, el despertar completo. Esa es la razón principal para la meditación en el budismo. No se trata solo de mejorar la memoria, tener mejor foco, mejorar la producción, la productividad. Todo esto son efectos secundarios. No es la razón principal para meditar. La razón principal para meditar es disminuir las faltas de nuestra mente, que en el lenguaje dhánico llamamos las emociones aflictivas, y mejorar, aumentar las cualidades que ya están presentes en nuestra mente, que son nuestra sabiduría, nuestra conciencia, que ya están naturalmente presentes y que hacemos que florezcan más y más. Y esa combinación de disminuir las faltas, de aumentar las cualidades, es lo que se conoce como meditación. tablam dume ke koni rangi sem ki kyoncha di nyur ta dang yenden cha di gongbel ta ki process ji ba o de la kar se ge re sana dang azu chüzig la che ba na sem dul se ge re sem dul was ding azu kasa tenche se ge nang ge chö se dan di ga re den du sang ge chum den de ki an de ni chö gi zu se che ba na la chö gi ning bu dao de ga rangi semni 용수들 디니 상기 템바 인스네다 탈바디 두스톱고 그래 된 남바 상기 베게다 타바 톱수기 짜바다고지 닝부다고지 차대 그래. Así que cuando hacemos esa práctica meditación, que es lo que he explicado ahora, es incrementar las cualidades y disminuir las faltas de nuestra mente, usando diferentes métodos hábiles, muchos métodos hábiles. Y este proceso de usar diferentes métodos hábiles también se conoce como hacer nuestra mente más amable, más apacible. Eso es lo que quiere decir esa palabra che, de transformar. Cuando hemos empezado esta sesión hemos dicho que Shastra significa transformar. Es uno de los significados que tiene.
Esto es transformar, esto es subyugar, dominar nuestra mente. Y todas las enseñanzas del Dharma, del Buda, al fin y al cabo se reducen a esto, a dominar tu mente. Esas son las enseñanzas del Buda. Así que ese dominio de la mente es esta práctica de la meditación, de transformación, la cual es la raíz, la causa de que nosotros consigamos la liberación. 다 대양 되는 남중 안주 책도 돌듯이 딘데기 곰데 타르치용도 가르랍 거스는 상기 스님 라비어 봐 상스나 가르레 괜찮상 매바 차선 받을 게스나 윤든 용수 쪽바 토바 타르친 받을 가르세 거스나 상기 다 상기 스리디 있는 가족이나다 미기 명다고 가야 말고 방도디 타르친 받기 내갑들 아니 다 상기 스님 다셔 곰데 타르친 용도 제부들라. Y en resumen, cuando perfeccionamos, cuando dominamos la meditación, el resultado va a ser lo que se conoce como el resultado de ser un Buda. Y lo que queremos decir con Buda en tibetano es muy claro. En tibetano es Sangye. Hay dos palabras ahí, Sang y Kie. Esas dos palabras diferentes tienen connotaciones muy particulares. Sang significa purificar todos los aspectos defectuosos, las emociones aflictivas. Y la segunda parte de la palabra Buda en tibetano, Kie, significa expandir, incrementar las cualidades. Así que Buda, de esta forma, no solo es el nombre de una persona, como Buda o el título que se le da a alguien. Volverse un Buda realmente significa haber conseguido ese abandono de las faltas y haber conseguido la realización de todas las cualidades de sabiduría, de conciencia de nuestra mente. Así que la perfección es llegar a conseguir ese abandono y ese logro. Y eso es lo que se consigue mediante la meditación. 라서 다들인 도르티나 니 가상 아주 뜻바시 콜라티니 칠레미든 돈라든 당들레미든 에든라든 남실레미든 시라든 세든 아주 도식 삼라당도나 한티시 아부도 세데 켄나마게 럽종자 아니 도다 딘주든서 로용도 가르레선다 릭슈민다바 차데디 아니 니바데 당아주 검중기 시라브세디 디니 검중기 시랍세디 쪼었다 퇴중기 시랍당 삼중기 시랍디기 땡돌라 아니 중샤비기 니셰들라 냠바샤바들라 검중기 시랍세기레 세지당 아니 지당 다딜라 곰세디드니 든다 간디실라고 그래 되게 차긴도 저 가래가래 곰백값을랑 아주 곰메기다 가래가래 베줬단 그래 세다 든조콜라 미드링 도디슈바이 아니 추딘지만 아닌 아주 미드니 슈게인스. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Hemos empezado con los 4 objetos en los que debemos confiar, es decir, no confiar en las palabras sino el significado, no confíes en el sentido provisional sino el definitivo, no confíes en la mente dualística sino en la sabiduría primordial. Y esto es importante para nosotros, para comprender, para recordar, porque lo que nos preocupa aquí con el estudio y la lectura y conocer estos sutras y tratados es también comprender una cultura diferente. Así que debemos comprender esas líneas de cómo aproximarnos a esa cultura diferente. Necesitamos una guía. Entonces hemos seguido con la tercera sabiduría que surge de la meditación, aquella que de hecho está apoyada sobre las otras 2 sabidurías del estudio y la reflexión. Porque lo que sucede cuando surge esta comprensión, lo que queremos decir con esta sabiduría es la certeza que hemos ganado mediante los 2 procesos previos del estudio y la reflexión. Ganamos esa certeza y meditamos continuamente en ella, la sostenemos
sostenemos nuestra práctica de la meditación, de la conciencia, en ese objeto de certeza. Así es como adquirimos la sabiduría que surge de la meditación. Y luego hemos visto a lo que nos referimos con meditación, qué significa meditación en el Buda Dharma. También hemos visto cuáles son las diferentes herramientas, diferentes formas para involucrarnos con la meditación y lo que usamos como budistas cuando se trata de la meditación, cuando meditamos. Así que hoy vamos a detenernos aquí y en la próxima sesión de Dharma vamos a continuar con este tema. Janju samju rinpoche mage pana mage gyurenche keba nyambara meba yang gone gondo pelbara sho